Bueno, ahí arranco. Ahí va, ¿Está? ahí se empezó a grabar. Está. Perfecto. Si ven que no le doy entrar a alguien en la sala de espera porque no la pude sacar, me avisa. Dale. Sí, si vemos. Entonces, Acá, ya bueno, pude. ay, buenísimo. Buenísimo, que estén acá todos los que se pudieron conectar. Esta idea de Silvia es hacer una puesta a punto, por eso tiene la fecha de hoy, una puesta a punto con todo lo que se ha hecho con relación a los trabajos finales de grado en fonoaudiología. Ahora vamos a decir desde qué año. Y, y esto es una parte que va a ser como breve, pero es positiva. Voy a hacer todo un recorrido em, de largo. Entonces, ustedes vayan anotando cuando tengan preguntas para hacer o quede alguna duda, se las anotan y después este, Silvia va mirando ahí quién levanta la mano o quién tiene ganas de incorporar, decir algo, participar, preguntar, lo que sea, y vamos dando la palabra. ¿Tá? Pero la idea es hacer toda esta presentación de corrido y después tomar en cuenta todas las dudas, las sugerencias, todo lo que ustedes vayan anotando y quieran decir. Bueno, entonces, esta es una puesta a punto. La hoja de ruta de esta puesta a punto es la siguiente. Vamos a hacer un breve repaso del trabajo que empezamos en el año 2018 y vamos a ver, solamente enunciar, ¿no? ¿Cuáles son los géneros que más se han realizado como trabajos finales de grado al día de hoy, ¿no? O sea que si lo que más se hace al día de hoy son monografías, ya sea teóricas o monografías de investigación, o sea, que se presenta un trabajo de investigación, o si son informes de pasantía, o si lo que más se está haciendo son revisiones bibliográficas. Vamos a decir más o menos, sin datos cuantitativos ni estadísticos, sino con, con la información que vamos recogiendo, este, que vamos relevando con Silvia y con Sara en realidad, de los trabajos que vamos recibiendo. Vamos a hacer una breve revisión conjunta de los documentos que tenemos hasta ahora. Vamos a tocar el tema de las pasantías y los internados en fonoaudiología y vamos a hablar de los informes de pasantía y de los informes de internado como trabajos finales de grado, ¿tá? En el marco de nuestra carrera. Entonces, ¿cómo empezó esto en el año 2018? Acá, 2018-2017, no sé bien la fecha, pero yo tengo el recuerdo. ¿Cuándo ingresaste vos a la carrera? ¿Cuándo asumiste vos como directora, Silvi? En el 2016, a fines del 2016. Ahí va. Casi inmediatamente que Silvia asume eh, la dirección de la carrera, se pone a trabajar en algo como ordenar esta maquinaria que tiene que ver con la producción de un trabajo, ahora le llamamos trabajo final de grado, pero en aquel momento era la monografía. Bueno, ese producto que tenía que salir hecho cuando quien terminaba de cursar todo egresaba y obtenía el título con ese requisito, ¿no? Bueno, me recibo, pero tengo que entregar un producto final, que en aquel momento era la monografía. Y por aquel entonces, yo no sé si coincide bien la fecha, Dima e Inés, que habían hecho una formación acerca de, bueno, de cómo hacer las tutorías de trabajos finales de grado, de cómo organizar esas tutorías, cómo orientar a los estudiantes. A Dima y a Inés se les ocurrió armar una especie de reglamento. Entonces ellas se empezaron a trabajar sobre ese documento que en principio fue un borrador, pero trabajaron muchísimo y fue el puntapié del documento que tenemos ahora, ¿no? Porque ese documento inicial se fue transformando, fue mutando, pero ese documento que nació con estas dos compañeras fue tomando otra forma y ese documento fue incorporando lineamientos, pautas, normativas que en la universidad se iban proponiendo como directrices
para, incluso desde documentos como la ordenanza de estudiantes, ¿no? Para que hubiera un documento que ordenara, ¿sí? Cómo tiene que ser ese trabajo final de grado. Entonces, pasó que fueron pasando los años, ¿no? Acá en el medio, entre el 2020 y el 2022 tuvimos la pandemia, ¿sí? Pero llegamos al año 2024 que está pintado con un círculo rojo porque ese año 2024 fue altamente productivo en cuanto a la generación de documentos que ofrecieran un marco regulativo de la situación de los estudiantes, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, desde que emerge ese documento inicial, ese embrión con Dima e Inés, ¿sí? Ese documento inicial, durante todo ese tiempo eh, empezamos a trabajar. Siempre Silvia y yo, y después iban sumando este, otros compañeros que iban participando, que iban aportando, que iban contando, bueno, tiene que tener esto. Ese documento borrador que íbamos transformando, con Silvia lo socializábamos y lo compartíamos al grupo para que todos pudieran aportar, ¿no? Bueno, le falta esto, hay que revisar las fechas. El tema de las fechas fue siempre un problema, o sea, el armar el calendario con la fecha de entrega, de cuándo se recibían los trabajos finales de grado, hasta el día de hoy, porque hace poco tiempo se volvió a ajustar el calendario. O sea que este documento siempre fue y vino, ¿no? Fue y vino. Entonces, hicimos durante todo ese tiempo, desde el 2018 al 2024, hicimos sucesivos borradores. Con esto quiero decir que revisábamos el documento y lo mandábamos de vuelta al colectivo docente para que aportara, revisara, agregara, corrigiera, sugiriera. En ese tiempo también empezamos con Silvia los talleres de escritura. Le llamamos talleres de escritura, por momentos le llamamos seminario, por momentos le llamamos encuentros de escritura. En algunas instancias fueron encuentros puntuales. Algunos años fueron encuentros de 3 días, de 3 jornadas sucesivas en las que hicimos actividades de escritura. En otros momentos hicimos solamente la presentación del reglamento, la estructura o brindamos pautas de, bueno, cuál sería el contenido general de un trabajo final de grado para la licenciatura en fonoaudiología. Bueno, hicimos varios encuentros, nunca tuvieron una forma única, ni establecida, ni se repitió siempre de la misma manera. Durante ese tiempo, la compañera Sara Martínez empezó a gestionar la recepción de los trabajos finales de grado, asumió la tarea de armar o de conformar los tribunales y de ordenarnos en los tiempos. Entonces todo esto le dio un peso, un piso también a, a- a esta cuestión de gestionar, ¿no? O sea, una vez que se establece el periodo de recepción de los trabajos finales de grado, Sara corrobora en el correo que dado el último día de recepción, se fija cuáles son los trabajos que llegaron, cuenta cuántos son, arma tribunales con el cuerpo docente disponible y este, ahí avisa que están esos trabajos para corregir, avisa del plazo porque es un mes. Y después también nos recuerdan, ¿no? Bueno, recuerden que tienen una semana más para terminar la corrección, y nos recuerda los mecanismos de corrección, ¿no? Pónganse de acuerdo entre los compañeros de corrección, vean las devoluciones, cómo las van a hacer, se comunican con los estudiantes y bueno, Sara nos ha acompañado muchísimo en esta tarea de gestión, que en la mayoría de los servicios se hace a través del IA, o sea, no, en este caso, en fonoaudiología, ni la directora de la carrera tiene asistente académico, ni la carrera tiene como esta gestión armada desde una entidad administrativa. S- Somos algunos docentes los que estamos como acompañando este espacio de gestión. Y por último, en todo este tiempo hemos elaborado una versión final de pautas de trabajo finales de grado y otros documentos. Al momento, al día de hoy, al inicio del año 2025, tenemos vigente
lo que se llama reglamento, pero le queremos cambiar el nombre, ¿no? Ponerle pautas de elaboración de trabajos finales de grado. Tenemos un documento que se llama normativa para la gente que hizo una pasantía, que son 13 estudiantes, 13 durante el 23 el 20 y el 24, y tenemos unos lineamientos de elaboración de informe de pasantía. Esos son los tres documentos que tenemos vigentes al día de hoy. Entonces, voy a minimizar esta pantalla. Ahí va. Entonces, con este trabajo que venimos haciendo desde el 2018, 2019 hasta la fecha, lo que hemos detectado, quienes hemos estado constantemente en este proceso, es que los estudiantes muestran mayor preocupación por aquellos fenómenos que le llamamos de intertextualidad, ¿sí? Y también de organización de los contenidos temáticos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los estudiantes reconocen que para elaborar un apartado como marco teórico, saben que tienen que recurrir a fuentes bibliográficas, saben que tienen que presentar esas voces, esos fenómenos, esas investigaciones, esos enfoques teóricos dentro de su propio texto y que tienen que hacerlo según ciertas pautas de comunicación, ¿sí? Según ciertas formas de introducir esa voz ajena, y saben que tienen que ser cuidadosos con ese manejo de la información. También hemos detectado que están muy preocupados por cómo organizar los contenidos temáticos. Saben que en líneas generales, cualquier trabajo, independientemente de la forma que tenga, ya sea informe de pasantía, ya sea revisión bibliográfica, ya sea monografía, va a tener sí o sí una introducción, una parte medular que tiene que ver con la presentación de los contenidos y un apartado de conclusiones. Por lo menos esas tres partes tienen que estar, además de las cuestiones, ¿no? Como la portada, el índice y las referencias bibliográficas. Entonces, están muy preocupados por cómo organizar esos contenidos temáticos. Sigue siendo un problema que para la mayoría de ellos la realización del trabajo final de grado es la primera oportunidad de escritura. O sea, entonces, tal vez la mayoría de ellos, eh, tal vez no, la mayoría de ellos, lo voy a decir así, sin modalizar, la mayoría de los estudiantes han expresado que sí escriben durante la carrera, algunas veces respuesta de parciales, respuestas de exámenes, escriben informes fonoaudiológicos para las distintas áreas, pero no tienen experiencia con otro tipo de trabajos académicos. O sea, no han escrito, em, por ejemplo, reseñas, ni revisiones bibliográficas, ni revisiones temáticas, ni artículos de investigación. O sea que el trabajo final de grado sigue siendo la primera experiencia con la escritura académica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintos niveles eh, en los que nosotros debemos preocuparnos, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con el manejo de las fuentes, ¿sí? Hay otro nivel que tiene que ver con la metodología, ¿sí? Hay otro nivel que tiene que ver con la organización del temática, con la distribución de los párrafos, hay otro nivel que tiene que ver con la sintaxis, con el léxico, y hay otro nivel que tiene que ver con la adecuación a los sistemas de referenciación, y hay otro nivel que tiene que ver con la adecuación del trabajo a las normas ortotipográficas. Son como diferentes niveles, son muchos niveles, y obviamente ni el tutor ni el estudiante puede poner el foco en todos esos niveles a la vez. Por ejemplo, al día de hoy estamos tutoreando con una compañera un informe de pasantía y lo que estamos viendo es que estas estudiantes están superando eh, los niveles, ¿no? De elaboración de los contenidos temáticos, han resuelto el tema de manejo de bibliografía, han resuelto el tema de metodológico, pero falta por resolver el tema de la redacción, la distribución de los párrafos y la adecuación a las normas de citación. Entonces,
en este momento, mientras estamos tutoreando este informe de pasantía, le estamos poniendo el foco a la organización de los contenidos, a la distribución de los contenidos en los distintos capítulos, a que se mantenga una progresión temática, ¿sí? O sea, que el índice refleje que hay un avance en la progresión temática de esos capítulos. O sea, estamos poniendo el foco ahí. No hemos mirado casi nada en la redacción, ¿sí? Eso lo estamos dejando un poco para el final. ¿Por qué? Porque no se pueden atender todos los niveles a la vez. ¿Sí? Uno va poniendo el foco en diferentes partes. De todas maneras, cuando resaltamos esto con Silvia, de que hemos detectado una mayor preocupación por parte del estudiantado en los fenómenos de intertextualidad y de organización de los contenidos temáticos, estamos muy contentas. ¿Por qué? Porque hemos visto muchísimos avances. Quiere decir que los estudiantes preguntan, ¿no? ¿Qué tienen que leer, cuáles son las fuentes más fiables, cómo hacen para introducir esas voces dentro del marco teórico? Y con esto no quiere decir cómo hacen para citar, ¿tá? Eso también lo preguntan, pero eso es otra cuestión, ¿sí? Porque es cierto que el tema de las citas y el tema de la intertextualidad van de la mano, es cierto, pero el punto no tiene que ser solamente el correcto manejo de las normas APA. El punto tiene que ver con que las personas que escriben de forma académica reconozcan que para empezar un trabajo tengo que recurrir a otras fuentes, tengo que saber qué se ha hecho sobre el tema, qué se ha estudiado, qué se ha investigado, y todo eso que recojo tengo que poder plasmarlo en un apartado inicial, en un capítulo inicial. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que aprender a cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, eh, pero que ya estén preocupados los estudiantes por eso, al día de hoy nos pone muy contentas, porque quiere decir que están adquiriendo rigurosidad académica. Entonces, eh, y hemos constatado también con gran alegría un fuerte vínculo entre el tema del trabajo final de grado, la exploración bibliográfica que hacen para hacer ese trabajo final de grado y su proyección profesional. Yo he tenido contacto con varios estudiantes en este tiempo que no estoy tutoreando, o sea, que simplemente se acercan para hacer alguna consulta puntual sobre algunos aspectos del trabajo final de grado. Estos estudiantes hablan con muchísima pasión acerca de cómo el trabajo que están haciendo, ya sea un informe de pasantía o una revisión o una monografía, cómo ese trabajo final de grado este, tiene estrecha conexión con lo que quieren hacer después en su práctica profesional, ¿no? Y que ya están buscando cursos para hacer de formación de posgrado y que ya docentes de la carrera les están recomendando bibliografía y lugares y sitios recomendables y otros docentes para formarse. Y realmente uno percibe esa pasión cuando los escucha, los ve, y eso es increíble. Entonces, que una pasantía, que una práctica profesional logre captar al estudiante y de esa manera, ¿no? Tan vivencial, con esa supervisión que tiene a cargo el docente referente, eh, es muy linda, o al menos así la hemos percibido con Silvia. Entonces, al día de hoy, después de este recorrido, y durante este año, ¿cuáles son nuestras metas? Bueno, tenemos por delante la elaboración de una rúbrica de evaluación de las pasantías y los internados. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando para que eh, las pasantías y los internados, y acá voy a agregar, que no está agregado en esta diapositiva, algo que conversábamos con Silvia hoy, también las residencias y otras prácticas preprofesionales bien vinculadas al ámbito de la medicina, bueno, que todas esas prácticas tengan una rúbrica de evaluación. ¿Quiénes van a evaluar esa práctica? Los docentes referentes de las pasantías. ¿Tá? Entonces necesitamos un documento
que tenga establecido cuáles son los ítems que van a ser evaluados durante el transcurso de esa pasantía. Em, También estamos haciendo una rúbrica para evaluar el trabajo final de grado, o sea, la elaboración, ¿sí?, de ese producto que se entrega una vez que se culmina la formación y la escritura de ese trabajo final de grado. ¿Tá? Estamos necesitando una rúbrica para evaluar el trabajo de elaboración y el producto de escritura. Estamos trabajando en la elaboración de un documento con toda la información necesaria sobre qué son las pasantías y los internados, o sea, una normativa general, ¿sí?, que defina, que contextualice qué se entiende por pasantía e internado en fonoaudiología. Y estamos tratando de reformular las pautas de escritura del trabajo final de grado, o sea, ese documento que se gestó por el año 2017-2018 con estas compañeras y que fue creciendo, mutando, transformándose, incorporando nuevos aportes de todo el colectivo docente, reversionándose, revisándose. Bueno, igual de todas maneras estamos reformulando esas pautas de escritura que las queremos llamar ahora así, pautas de escritura del trabajo final de grado de la licenciatura en fonoaudiología. Esta es la agenda de trabajo para este año. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de este trabajo iniciado en 2018 y vamos a hablar un poco de cuáles son los géneros que más se realizan actualmente. Fíjense que esta información está extraída del reglamento vigente, ¿sí?, de ese documento que ampara al estudiante, que ampara al colectivo docente como normativa para realizar y escribir el trabajo final de grado para obtener el título de licenciado o licenciada en fonoaudiología. El estudiante puede elegir entre los siguientes trabajos finales. Puede elegir por una monografía, que puede ser teórica o un trabajo de investigación, un trabajo estadístico, un informe de pasantía, una sistematización de experiencia de extensión y una revisión. Sin embargo, en el reglamento que al día de hoy está vigente, no hay una descripción de cada uno de estos géneros. Sí hay un breve detalle de lo que es un informe de pasantía, que lo hicimos el año pasado, con la urgencia de amparar a las 13 estudiantes que habían hecho diferentes experiencias durante el año 2023 y 2024 y bueno, había que ofrecer un mínimo marco legal para que esa pasantía tuviera un respaldo. Estos son los 3 géneros que más se hacen, pero está pintado con amarillo el informe de pasantía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de los 9 trabajos que se entregaron ahora en este periodo, 3 o 2 responden a monografías, productos de trabajos de investigación que se enmarcan en líneas de investigación que vienen llevando adelante docentes de la carrera. No hay ninguna revisión bibliográfica, pero sí hay muchísimos informes de pasantía. Está pintado con amarillo porque necesita de todos nosotros eh, que veamos en conjunto estas normativas, ¿no? Cómo vamos a entender la pasantía, cómo lo vamos a definir, qué características tiene que tener, cómo tiene que ser ese informe de pasantía, ¿sí?, cómo tiene que ser esa rúbrica y cómo juntamos toda esa información para evaluar el desempeño del estudiante. Fíjense que eso que yo les decía, ¿no?, que el único género que está un poquito detallado en el reglamento que tenemos vigente ahora es este. Sobre el informe de pasantía, en el punto 4.1 se dice esto. Yo subrayé eso que dice ahí, ¿no? Quien opte por este tipo de TFG deberá cumplir estrictamente las condiciones de la pasantía elegida y además deberá ajustarse a los lineamientos de escritura del informe. ¿Por qué subrayé esto? Porque está dicho, ¿sí?, de una forma como, bueno, como que está avisando a que quien haga la pasantía tiene que cumplir estrictamente las condiciones que se establezcan en la pasantía, ¿sí? Y uno piensa, bueno, si yo soy estudiante, me van a evaluar estrictamente
todo lo que dice la pasantía, ¿no? Las actividades que dice, cómo trabajé, cómo manejé con las personas, bueno, el compromiso, eh, el compromiso también con el estudiar para esa pasantía, el armado de materiales, pero eso no está dicho acá. Y además dice, deberá ajustarse a los lineamientos de escritura del informe. ¿Tá? Y ahí dice mínimamente se espera que el informe contenga, y ahí pusimos, enumeramos algunas partes. Esto está un poquito más ampliado en el documento que se llama Lineamientos para la redacción del IP. Pero este es el único género del cual se dice algo en en el documento que tenemos ahora vigente. Entonces acá hay algunas preguntas, ¿no? Que son muy importantes. ¿Por qué resulta urgente contar con una normativa que regule las prácticas preprofesionales? Porque nos va a amparar a todos, o sea, todos necesitamos, o sea, los estudiantes necesitan tener un documento que explique esa información y que esté todo dicho ahí, ¿sí? O la mayoría de las cosas tienen que estar dichas ahí. A los docentes que son referentes de la pasantía también los ayuda un montón, porque saben qué pueden exigir, qué no pueden exigir, qué pueden esperar, qué no pueden esperar. ¿Sí? De esa práctica preprofesional. Y luego, cuando el estudiante termina esa práctica preprofesional, puede ser evaluado en función de algo que, bueno, que se esperaba que hiciera. ¿Cómo se mide, cómo se considera, cómo se evalúa el trabajo realizado por el estudiante durante la pasantía? Bueno, por eso necesitamos la rúbrica, es muy importante. Capaz que algunos informes de pasantía ya fueron con alguna nota de los docentes referentes en los que se narra eh, cómo fue valorada esa experiencia. Pero si el docente referente tiene una rúbrica y además el estudiante conoce la rúbrica, es mucho mejor. O sea, se sabe que el informe de pasantía va a ir con esa rúbrica completa, el estudiante ya sabe cómo fue evaluado y bueno, eso se suma al informe final. Y después otra cosa que tenemos que ver es cuál es la relación entre la pasantía, o sea, esa práctica preprofesional realizada y el IP, porque esto ha generado mucha controversia y mucha discusión, o sea, porque este, bueno, a ver, hay pasantías bueno, la mayoría de las pasantías exigen una cantidad enorme de un cumplimiento de muchísimas horas, de muchas tareas, y los docentes ven que los estudiantes participan activamente y cumplen de forma excelente con la pasantía, y a veces el informe este, no, tal vez no sea evaluado de la misma manera, ¿sí? Que esa práctica llevada adelante. Entonces, ¿cómo hacer para que la pasantía tenga por sí un peso, ¿sí? Y también el informe, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para regular, para equilibrar el peso que ambas tienen en la evaluación final del estudiante? Estas preguntas nos tienen que hacer pensar un montón y nos tienen que orientar cómo eh, trabajar estos documentos. Entonces, actualmente se están desarrollando las siguientes pasantías o internados. Tenemos la pasantía de neo en el Hospital de Clínicas, que se hacen 2 por año, una pasantía de disfonía infantil en el Hospital Pereira Rosell, que se hacen 2 por año, una pasantía de audiología en el Hospital de Clínicas, también 2 por año, una pasantía de lenguaje infantil en el Pereira Rosell, 2 por año. Hay 2 internados, uno de adultos en el Clínicas y otro de niños en el Pereira Rosell. ¿Ah? Nosotros, una vez que tengamos como colectivo los documentos, ¿sí? Que yo les decía en los que necesitamos trabajar para poder organizarnos y regular toda esta información, cada una de estas pasantías y cada uno de estos internados va a tener un programa con el mismo formato que el que presentamos todos los docentes para las asignaturas, con el mismo formato que FEMED. De esta manera vamos a poder institucionalizar las propuestas. ¿Tá? Entonces, Silvia va a decir, bueno, tenemos todas estas pasantías, estos internados, y cada una de estas prácticas tiene este programa, ¿tá? Porque tiene que tener objetivos, tiene que tener la carga horaria, tiene que tener, por lo menos, mucha de la información
que está detallada en los programas de nuestras asignaturas, tal vez no tan así, ¿sí? Porque no es una asignatura, sino que es una pasantía o un internado, pero sí tiene que tener algún formato institucional que respalde, ¿sí? esa práctica preprofesional. Acá están los documentos. Nosotros con Silvia les vamos a pasar después esta diapositiva. Entonces, ustedes van a poder hacer el link acá y los lleva directamente a cada uno de estos documentos que tenemos. ¿Sí? Esta es la normativa que yo les decía, que es como el colchón legal para estas 13 estudiantes que estuvieron haciendo las pasantías durante 2023 y 2024. Fíjense que este documento surgió como acta de reunión, ¿sí? Y ahí se enumeran los acuerdos. A ese grupo de 13 estudiantes le llamamos la cohorte 2024-2025. Ay, espere que se me fue. Y, y también tenemos los lineamientos para la elaboración del IP. Fíjense que yo acá les comparto una página de la Facultad de Información y Comunicación, porque este grupo que se llama LEFIC, Lectura y Escritura, en la Facultad de Información y Comunicación, tiene, eh, a ver, acá yo les dejo el enlace. Si ustedes entran a este enlace después, van a poder acceder a estas pautas, ¿sí? Fíjense que en esta Facultad de Información y Comunicación hay diferentes carreras. Este grupo, mayoritariamente conformado por lingüistas y especialistas en lengua, trabajando de forma interdisciplinaria con los especialistas de la disciplina, o sea, con bibliotecólogos, con archivólogos, con periodistas y con otros profesionales, armaron las pautas de elaboración del trabajo final, ¿sí? de grado para cada una de las carreras. Entonces van a tener pautas para el trabajo final de grado en periodismo, para archivología y bibliotecología y para audiovisual. Entonces son muy interesantes porque ahí van a ver, si entran y bichan esas pautas, van a ver que la información está presentada de forma tal que eh, explican cuáles son los géneros que se esperan o cuáles son los géneros que se hacen en publicidad, pero no se esperan para audiovisual, ¿sí? Porque para audiovisual uno tiene que recibirse con un trabajo escrito, sí, pero tiene que anexar otro tipo de trabajo, porque el profesional así lo necesita, ¿sí? Para poder ejercer, tiene que demostrar que sabe hacer ese tipo de prácticas. A mí me parece que es súper útil porque nosotros podemos ir por el mismo camino. Bueno, esta carrera tiene como una de sus prácticas preprofesionales las pasantías, los internados, las residencias, porque está estrictamente metida en el área de la salud. Entonces, necesitamos poder organizar cómo son esas pautas para regular esas prácticas, pero también para escribir el documento que certifique que el estudiante cumplió con la pasantía y bueno, que escribe ese documento para poder recibirse. Yo acá les dejo el link, está buenísimo que puedan entrar y fijarse, porque están re lindas, porque explican un montón, porque ayudan un montón a, a pensar de forma paralela lo que tenemos que hacer. Y acá viene una diapositiva que tiene una imagen en la que estamos todos metiendo la mano en la masa, ¿no? La idea es pensarnos a todos trabajando, eh, construyendo, porque cuanto mayor sea la participación, mejores van a ser los acuerdos y mejores vamos a poder, mejor va a ser el cumplimiento de lo que muchas de las cosas que nosotros sugerimos no se toman en cuenta a veces, pero bueno, tenemos que ajustarnos a los acuerdos que sean colectivos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es pensar cómo podemos terminar entre todos los documentos y cómo podemos generar entre todos los distintos acuerdos y cómo podemos entre todos aunar los criterios. Para eso, con Silvia necesitamos esto. Tienen
tres formularios de Google, que ustedes hacen link ahí y nos lleva directamente. Uno, por ejemplo, es este, ¿no? Que se llama Pasantías e internados en fonoaudiología. Este es un relevamiento que necesitamos hacer porque nos va a permitir conformar un documento colectivo que reúna las definiciones sobre cómo concebimos las pasantías y los internados en fonoaudiología, cuáles son sus características y su normativa. Entonces, acá les pedimos que ustedes definan qué es lo que entienden por pasantía en el marco de la fonoaudiología. Y lo pueden hacer porque ustedes todos son fonoaudiólogas y fonoaudiólogos. Entonces, ¿cómo se imaginan, cómo entienden? La mayoría o han tutoriado o son referentes de pasantía o en algún momento hicieron una pasantía o si no, al estar tan involucrados al ámbito de la salud, se pueden imaginar cómo conciben esta práctica preprofesional. Lo mismo con el internado. Y después lo que les pedimos es, por favor, presente la información que considera necesaria e incluir en un documento que informe sobre las normativas de estas prácticas. O sea, qué carga horaria, qué tipo de actividades tiene que cumplir de acuerdo a la especificidad, cuál es la actitud ante las tareas, las aptitudes, si valoran la solvencia, el desempeño en la realización de las tareas propuestas, la iniciativa, las alternativas, el compañerismo, lo que se les ocurra que ustedes necesiten incorporar a un documento que va a funcionar como normativa general para las pasantías y los internados en fono. Por otro lado, tenemos otro documento que le llamamos con Silvia los informes de pasantía y de internado. Acá llamamos al trabajo escrito, ¿no? Estas preguntas serán un insumo muy valioso para poder elaborar de forma conjunta las pautas de elaboración de los informes de pasantía y de internado. Acá vamos a lo que el estudiante tiene que hacer de forma paralela o al finalizar la pasantía, y es ese documento, ¿sí? Escrito que tiene que presentar como requisito, que sería el trabajo final de grado para recibirse de fonoaudiólogo. De acuerdo a su criterio profesional y académico, enumere las partes constitutivas de un informe de pasantía y de internado que usted entiende debe tener dicho documento. O sea, yo que sé, capaz que piensan, bueno, los lineamientos de pasantía hasta ahora les piden a los estudiantes que pongan una introducción, un contexto de la pasantía, yo qué sé, algún aspecto teórico, pero capaz que no tiene que ir. Bueno, capaz que ustedes dicen, no, para mí la parte que está faltando, no está siendo considerada, es esta. Yo qué sé, o dejaría las partes, o dejaría esas partes, yo qué sé, lo que ustedes consideren y entiendan oportuno, estaría buenísimo que lo pongan acá. Después, explique brevemente qué información debe ser presentada por los estudiantes en cada una de esas partes. O sea, la idea es poder explicarle al estudiante qué se espera que escriba en cada una de esas partes, para que después, una vez que se informe de pasantía, pasa a la instancia de evaluación por parte de un tribunal, haya una misma línea, ¿no? O sea, docentes que van a corregir los informes de pasantía probablemente van a ser docentes que tengan experiencias con pasantías, pero además docentes que sepan que de los informes de pasantía se espera estas partes, y esas partes son las que tienen que estar presentes en ese informe de pasantía. Y la información que tiene que estar desplegada en cada una de esas partes tiene que estar también. Entiende que todas las partes que usted ha enumerado y ha explicado son obligatorias. ¿Por qué? Nosotros en el informe que hicimos en lineamientos para la elaboración de los informes de pasantía, pusimos algunas partes que son obligatorias y otras que son optativas. Esto también genera un poco de confusión, porque por varias razones. Por un lado, había una serie de grupos, ¿no? Por ejemplo, 5 o 6 estudiantes hacían de forma conjunta una pasantía. Entonces, entre los 6 estudiantes o 5 o 4 armaban la especie de colchón teórico, ¿no? Armaban el marco teórico que sustentaba la pasantía. Entonces, esa parte era obligatoria, y era obligatoria que le hiciera, o era obligatoria, pero era opcional que la hicieran en conjunto o de forma individual.
La introducción y las conclusiones se esperaba que fueran personales, si el trabajo colectivo fue armado en el equipo. Pero después se fueron adoptando otros criterios, entonces para consensuar lo mejor es ver qué entendemos todos, si todo tiene que ser obligatorio, si todo tiene que estar explicitado, dicho, puesto y por qué. ¿Qué extensión debe tener un informe de pasantía o informe de internado para usted? O sea, capaz que ustedes dicen, para mí el informe de pasantía tiene que tener máximo 15 carillas. ¿Por qué? Porque con todo el trabajo que hace el estudiante durante 6 meses de pasantía, el IP tiene que tener estas características, tiene que tener esta información, em, tiene que tener el foco en el desarrollo de las actividades realizadas, en el análisis de esas actividades y en una conclusión personal. Y no tiene que haber nada de, yo qué sé, no sé, todo lo que ustedes entiendan que sume y que pueda aclarar a la elaboración del documento va a ser más que bienvenido. Y para usted, ¿cuál es la finalidad de un informe de pasantía o internado? El último documento que les pedimos con Silvia que completen y que nos ayuden es este. Relevamiento de aspectos para evaluar al estudiantado durante la pasantía o el internado. Este relevamiento nos va a permitir armar la rúbrica para evaluar a los estudiantes durante la pasantía. Es como que nos va a permitir hacer el cuadrito, sí, que le va a decir al estudiante, bueno, mira, ustedes arrancan esta pasantía, tengan en cuenta que van a ser evaluados así, asá, así, o sea, le decimos todo, ¿no? Entonces acá, los datos recogidos en este relevamiento nos permitirá elaborar una rúbrica de evaluación de estas prácticas. Esta rúbrica será entregada, informada y explicada a los estudiantes antes de que comience la experiencia. Al finalizar la práctica, los estudiantes referentes de la pasantía completarán la rúbrica, perdón, los docentes referentes van a completar la rúbrica y los estudiantes van a incluir dicho documento en el informe de pasantía. Y acá lo que les pedimos es que, por favor, enumeren los aspectos que les parecen a ustedes que tienen que ser evaluados durante esa pasantía y explicar brevemente, yo que sé, para mí tiene que evaluarse sí o sí el cumplimiento de la carga horaria, el compromiso con la tarea asignada. Si yo que sé, si es una práctica, una pasantía, por ejemplo, de NEO, bueno, el manejo con no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 y desplegar. Si es una pasantía de no sé qué otra cosa, ta, 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 explicar. De lo que sea, explicar brevemente cada uno de los ítems que ustedes proponen como, como un aspecto a evaluar durante la pasantía y el internado. Y entonces, después de esta verborrágica presentación en la que les dije que iba a hacer todo de corrido para después dar lugar a las palabras y a las preguntas y a las sugerencias, este, ya la presentación verborrágica la terminé. Me llevó como 45 minutos, o sea que me excedí en el tiempo porque había calculado media hora. Así no nos aburríamos y dejábamos unos minutos para poder intercambiar. No sé, Silvi, vos tomá la posta. Gracias, Lu, siempre tan clara. ¿Te vas a dejar de compartir, así no nos Ah, vemos sí, como dejo de más? compartir. Sí, 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 acá. Un poco la idea era como para mostrar que esto de las pasantías es una modalidad que fuimos cambiando y que ha llevado todo un trabajo muy arduo atrás. Y nuestra idea es bueno, la carrera primero va creciendo en número de estudiantes. Entonces, tener un docente para tutorear cada uno de los estudiantes y después tres docentes para corregir trabajos finales gordos en un número que va aumentando, que la idea es que en un periodo puede pasar que entreguen 30 trabajos, no podemos dar abasto y bueno, el hecho de los trabajos grupales y las pasantías es una manera de unificar. Por otro lado, nosotros, comunidad académica, necesitamos instalarnos en los servicios y quienes han logrado sostener
realmente estos espacios han sido las pasantías. Uno de los objetivos que tenemos desde la carrera es generar, como hay en otros países, internados o residencias que puedan ser pagas, y que eso le brinde al estudiante una práctica preprofesional guiada, supervisada, pero que está recibiendo un apoyo económico. ¿Cómo puede pasar en medicina, por ejemplo, que tienen eso por lo cual concursan? Este es uno de esos objetivos. Y para que los prestadores puedan pagar, nosotros tenemos que presentar números. Para presentar esos números tenemos que hacer primero las experiencias y es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Tá? Para nosotros es importante el hecho de poder seguir aumentando y poder darle cada vez un contexto mayor a estos informes de pasantía, a estas pasantías que después llevarán un informe. El trabajo final de grado en nuestra carrera está, todavía nosotros no tenemos toda la carrera acreditizada, pero en el plan sí está, y el trabajo final de grado tiene tantos créditos porque implica, se supone que implica tantas horas de trabajo. Esas horas de trabajo se pueden elegir hacerlas como la pasantía, como estando presente en un servicio o sentados atrás de la computadora, pero tiene que poder ser equivalente. Entonces, por eso es que nosotros cuando empezamos haciendo las pasantías, seguíamos como en etapa de transición haciendo la pasantía y con lo que obtiene de la pasantía hace una monografía. O sea que el estudiante que hace una pasantía trabaja el doble porque hace la revisión bibliográfica y además la asistencia. Eso lo hemos ido cambiando en toda esta evolución que contó Lucía como bien detallada. Y bueno, la idea nuestra es seguir perfeccionando en esto, entender que todo para nosotros es sumamente importante el hecho de que ellos puedan estar en los espacios de práctica, sostener los servicios y también hacer un trabajo escrito que de alguna manera quede como formalizado su final, que a veces puede ser como en otras carreras puede haber la historia clínica que hace medicina o en otros países hace como un informe estadístico, que a algunos yo les he pedido que hicieran un informe puramente estadístico. La realidad es que la gran mayoría de los estudiantes, experiencias mejores o peores, pero han tenido un gran compromiso. Entonces, bueno, eso para nosotros también es importante y ellos valoran la pasantía como algo bueno, pero bueno, teníamos que también darle que capaz que los tiempos nos van corriendo, capaz que esta instancia tendría que haber sido antes, como para que todos pudiéramos entender la importancia y la evolución que ha tenido y todo el trabajo que lleva atrás de muchos de los docentes que estamos como acompañando y logrando que el estudiante pueda culminar esta instancia de la pasantía. Las pasantías han sido diferentes también. Al principio le llamábamos pasantía cuando acompañaban el práctico, que eso tenía menos carga horaria y menos compromiso. Después fuimos aumentando la apuesta y que puedan o necesiten cumplir unas horas, pero además una elaboración propia, que es una planificación de tratamiento, un ateneo, charlas que se han dado, instancias de formación para otros profesionales. Todo eso estuvo metido dentro de las pasantías. Algunos los hicieron más, otros menos, pero realmente muchos han hecho muchas de estas cosas de innovar y no tanto el trabajo puramente revisión bibliográfica.
pero sí que estuvo presente. Entonces la idea es compartir con todos todo esto que ha ido evolucionando y que nosotros vamos como apostando a más, porque bueno, porque por el crecimiento que ha tenido la carrera y todo lo que nosotros queremos que siga creciendo, como para poder construir conocimiento, que también eso es lo que nosotros tenemos como dos objetivos claros, que es la construcción del conocimiento y también la presencia en los diferentes espacios de salud. Y esta es una de las cosas que también las tenemos como objetivo y utilizamos las pasantías para esto. Bueno, un poco como el resumen de algunas cosas, pero a ver si alguno quiere comentar algo, hacer comentario. Bueno, Hola, ¿cómo hola, andan? A ver ahí. Hola, ¿cómo hola andan? Lore. También, sí, entré un poquito tarde, pero creo que estaba ahí cuando estaba con la puesta a punto, o sea que me parece que escuché todo. No, un poco hablando lo que dice Silvia, que yo el otro día justo acompañé a los de la pasantía de audio que hacían el cambio, estaban los viejos y fuimos los nuevos. Ustedes no saben cómo nos recibían ahí en la parte de Neo, o sea, es como que las primeras veces que íbamos, antes de la pasantía, me acuerdo que subían los estudiantes, iba Perla también, claro, era como que nosotros éramos, viste, o sea, no sé, hablate como pueda, yo qué sé, era como que no éramos muy bienvenidos ahí adentro para hacer las autoemisiones. Y ahora, después de la primera pasantía de audio, la jefa ahí del servicio y eso, estaba encantada, ¿viste? O sea, nos mostró todo, el libro de nacimiento, el acceso ahí o sea, como tiene cualquier estudiante también de... Entonces, yo en realidad vi como un cambio eso, las primeras veces que íbamos, que no estaba enmarcado en ninguna pasantía, sino que era parte de la práctica de los estudiantes, como teníamos muchos, algún grupito subía y hacía eso. Claro, ahora la pasantía era como algo que ya estaba, no sé, como todo, ¿viste? Nosotros tampoco éramos que subíamos tanto, ahora se encargaban ellos, ¿no? Los gurises. Y era como que estaban todos súper bien, súper organizados, lo recibían, teníamos como un lugar ahí. No sé, yo me sentía así por lo menos, que estaba todo un lugar, haber tenido ahí. Que eso está bueno lo que dice Silvia. En esto de la pasantía de de audio, Mm, neonatología tiene como varias pasantías. Este, la, el otro día la jefa de la grado 5 de neo me dice, porque bueno, terminó una rotación y me llamó, y me dice, bueno, hoy no se concibe el servicio de neonatología del clínicas sin fono. claro. Entonces, eso lo hicieron las rotaciones que hubo de pasantía. Y la importancia, ¿no? Que ella me decía, yo puntualizo cosas que quiero que queden claras, me dijo, y transmitíselo a los estudiantes. El Hospital de Clínicas en la última pasantía tuvo 294 nacimientos. Y nosotros tenemos 292 emisiones otoacústicas hechas con 2 bebés fallecidos. O sea que somos, de alguna manera, el primer servicio de salud del Uruguay que tiene el 100% de los bebés testeados y seguidos, y no solo testeados, sino que figura y que está informado. Porque de hecho en muchos lugares se testean, pero no llegan los informes a los lugares donde tienen que llegar. Y nosotros desde este lado fue que llegamos a hacer el 100% de nacidos porque está cotejado con el libro de nacidos, o sea que no se perdió ningún bebé, lo cual para el sistema es sumamente importante. También se evaluaron a todos los bebés sin excepción y se les hizo seguimiento y seguimiento posalta de todos los bebés que nacieron con alguna dificultad en la alimentación. Y se les dio consejería de lactancia, se trabajó la lactancia directa y se lograron mejores números de bebés con alimentación en lactancia directa por el seguimiento que hicieron los estudiantes
de la última pasantía también, que algunos bebés que tuvieron que tener un seguimiento en el Pérez Rosell por especialidad, fueron acompañados por los estudiantes y no se perdieron porque volvieron a la poli de seguimiento del Hospital de Clínicas. Entonces, Sí, claro. eso a- desde el punto de vista académico, o sea, desde el punto de vista asistencial, no hay duda que le dimos protección a todos los bebés que nacieron en el Hospital de Clínicas en el último semestre. Que bueno, que eso ya nos deja sumamente contentos. Pero desde el punto de vista académico, también tenemos un lugar. Dima y yo, que fuimos en el último viernes de diciembre, estuvimos en una presentación en Neo, eh, nos dio eso, que está reconocido en todos lados la importancia de fono en una unidad neonatal. Y bueno, pensemos que el hospital no lo tenía eso hace un año atrás. No lo tiene ahora tampoco, solamente que lo tienen los estudiantes, que Paula, que es la que acompaña más, dice, si no están los estudiantes, yo me renuncio porque no sé quién va a ir. No, va, Pero claro. la importancia de esto tiene esa otra pata, que que es sumamente importante. Entonces, eso para nosotros nos dejó mucho y nos se han presentado estos números y estas experiencias. Los estudiantes han hecho presentaciones, todos los que hacen pasantía ahí en Neo hacen presentaciones para los residentes, para enfermería, para las parteras, como para poder de alguna manera compartir todo esto. Álvaro está levantando la mano en forma muy educada. Bueno, Buenas noches. bien. No, yo quería también aprovechar, ya que también con Vale y con Silvana estuvimos con una tutoría de una pasantía, y lo que le deja a los estudiantes es un montón de capaz tener dudas en relación a qué área querer como tal desarrollar más, a apasionarse por el área en la cual realizó la pasantía y querer eso que ya había mencionado Lucía, el tema de querer seguir formándose, de querer seguir estudiando. Creo que la pasantía le da un plus que tal vez un trabajo de una revisión bibliográfica no lo da, y en ese caso para mí es algo que la mayoría de los estudiantes, si lo logran visualizar, todos van a querer hacer pasantía o internado. Eso nada más. Gracias, Álvaro. Eso ha sido un plus que, más allá de todas las dificultades que hemos tenido, y nosotros, toda esta evolución que contó Lu, la hicimos con ellos. Eso significa que un día le decíamos que tenían que hacer una cosa, al otro día le decíamos que tenían que hacer otra, porque eso pasó. Le fuimos cambiando las reglas del juego durante el juego, lo cual no está bien para nada, pero ellos se sobrepusieron a eso. La verdad que nos rebancaron, tenían muchos Zoom con nosotros quincenalmente, éramos varias personas, varios a opinar, y bueno, eso me parece que nos tuvieron como muchísima paciencia, y porque nosotros queriendo hacer cosas que bueno, que realmente no tenemos experiencia. Y vamos como haciendo camino al andar y bueno, y ahí lo vamos construyendo y deconstruyendo. Esto por eso también ahora pedimos todo esto, porque creo que entre todos es que vamos a poder lograr un producto que tal vez nunca sea el final, porque siempre lo vamos a poder ir cambiando y rearmando, pero bueno, como ver hacia dónde queremos ir todos juntos, ¿no? A ver. ¿Quiénes están hoy con alguna pasantía que quieran decir alguna cosa, algún comentario? Yo tengo Malena, una preguntita, sí, perdón. dale, Silvana. Y después va Malena. Buenas noches a todos, todas. Ustedes hablaron acá de talleres de escritura en un momento.
Mi pregunta es, ¿esos talleres de escritura fueron hechos con los alumnos? Sí, claro. Eso, Sí. nosotros Quiere que, hicimos en varias instancias con Lucía, hacíamos como pequeños programitas que era para estudiantes, y bueno, algunos docentes también participaban, ellos muchas veces llevaban sus escritos. Eso era lo que Lucía pedía, pero bueno, algunas veces llevaban y otras, se iban dando pautas como, nada, como haciendo el ejercicio. Ahora lo que ha pasado, por ejemplo, Silvana, es lo siguiente. La idea de Silvia es también formalizar los seminarios de escritura, o sea, que tengan una presencia institucional. El tema es que ya los estudiantes tienen una carga horaria enorme como para poner para agregar una materia más. Entonces, siempre estamos con esto de, bueno, lo ofrecemos, sí, pero la realidad es esta, o sea, aquellos estudiantes que van a los encuentros, después quedan todo el tiempo permanente en contacto conmigo, por ejemplo, para hacerme consultas, ¿no? Que yo ya les he dicho que yo no soy correctora de estilo, yo no manejo las normas APA, o sea, yo no tengo conocimiento, yo conozco muy por encima, o sea, si tengo dudas, pongo normas APA pero en realidad el problema no es la norma APA, o sea, el problema es otra cosa, o sea, tiene que ver con otro tipo de cuestión. No es porque poner normas APA o usar otro sistema de referenciación, o sea, uno va, pone, busca, tiene que ver con otra cuestión que, A como le mí, decía hoy, con diferentes niveles, pero también hay una concepción de que los estudiantes tienen que aprender a escribir de esta manera acá. O sea, no es que uno pretenda que lleguen a escribir el trabajo final de grado y lo escriban porque ellos tienen que saber escribir o porque saben escribir. O sea, parte de la tutoría tiene que ver con trabajar con los estudiantes de forma colaborativa, ¿sí? En estos niveles que hablábamos por hoy, ¿no? Entonces, la idea de Silvia es armar alguna propuesta para trabajar la tutoría, porque, o sea, no todos tenemos por qué saber cómo, de alguna manera, guiar la elaboración del trabajo final de los estudiantes. La idea de Silvia también es sistematizar estos encuentros. Por eso yo les decía hoy, una vez le llamamos talleres, otra vez le llamamos seminario, otra vez le llamamos encuentros, pero se fueron dando desde ese año hasta ahora, se fueron presentando. Y em, y perdón, a mí sí, yo la primera vez, o sea, yo entré hace muy poquito sí, a la docencia por un cargo docente asistencial. sí, em, y lo que más o sea, acabamos de corregir con Álvaro y con Vale un trabajo final de grado. sí, Y a mí lo que más me llamó la atención, más allá de las normas APA, es la falta de transmisión de lo que quiero decir por escrito. ¿Me explico? sí, Somos especialistas en la comunicación y hay una falta muy, muy, muy grande en poder transmitir por escrito lo que me pasó, mi vivencia o lo que yo interpreté o la idea que tengo o me explico. Entonces me sí, parece sí, simbolizar, que simbolizar o sea, o llevar ese pensamiento, ese enjambre de ideas al plano escrito. Eso, por ejemplo, se tiene que hacer en sucesivos borradores. Por eso nosotros miren lo que pasa. Y me animo a decir esto porque ya les digo que ando boyando haciendo esto desde el año 2018, pero yo estoy en la carrera desde hace mucho tiempo más atrás. Este, pero con esto de los trabajos finales de grado, cuando los estudiantes a veces van a hacer ese taller, tienen idea del tema o tienen idea de con quién trabajar, ¿sí? O tienen idea, porque esto de las pasantías, por suerte, está tomando forma, pero hace tiempo atrás era como una cosa medio ahí, que sí, que no, teníamos que hacer la monografía, ta. Entonces los estudiantes tienen como una idea. Hacen el trabajo, hacen el taller, pero lo que pasa con la escritura es que uno no puede dar clases teóricas sobre cómo escribir, tenés que escribir. Entonces,
tenés que escribir, o sea, vos podés recibir una serie de tips, una serie de pautas, de lineamientos, pero en algún momento tenés que escribir, porque sobre eso que escribís vas a revisar, vas a profundizar, vas a rever, vas a corregir, vas a tomar en cuenta. O sea, por eso trabajamos con sucesivos borradores. Esos estudiantes que tenían un tema original y que iban al taller, después los encontramos meses más tarde y ya estaban trabajando con el borrador y vienen con el borrador y se hace otro tipo de trabajo. Y ahí se dan cuenta de cómo está bueno intervenir o trabajar de forma conjunta con la escritura. Entonces, a mí particularmente lo que me ha pasado es que me he desdibujado un poco porque en realidad he asumido el rol de tutora, ¿sí? De trabajos finales de grado, he asumido el rol de guiar talleres de escritura, he asumido el rol de escucharlos cuando vienen con dudas puntuales y decirles, yo no sé esto, vayan y busquen allá, vayan. O, por ejemplo, vienen de forma muy respetuosa con consultas y dicen, no, porque estuve trabajando, y re tienen en cuenta la sugerencia de los tutores. Dice, mi tutor me dijo tal cosa, le digo, qué bueno, no sé qué, entonces, ¿cómo puedo hacer para enganchar? O sea, yo lo que he observado de afuera, más allá de las tutorías puntuales que yo he tenido a cargo, en general he visto como una actitud mucho más crítica, más allá de lo que después el producto queda reflejado. Para ver un producto más o menos elaborado, así simbólicamente, tiene que haber pasado por muchos borradores, o sea, tienen que eh, zambullirse. Es como cuando uno escribe algo, es eso, pensar cuando uno escribe el informe de fonoaudiólogo, ¿no? O sea, que el primer informe, ¿no? El primer informe que hice, ¿no? Y yo, me habrá salido más o menos, y yo qué sé, y lo mandé, y me da vergüenza, porque andás a ver quién lo va a leer, y escribí. Es eso. Después que escribí 45 informes, puedo ir y venir y meter, y esto no va porque nadie va a poner el foco acá, o sea, pero es eso. Entonces lo que nos estaría faltando es poner prioridad. De momento, la prioridad la vamos a poner en esto que les dijimos, que necesitamos relevar estos datos con los formularios que van a tener en la diapositiva, tomar en cuenta todo lo que ustedes nos digan para armar los documentos y después vamos a volver de vuelta con el masazo, hacer la devolución para más o menos trabajar sobre los borradores de ya los documentos medio armados y ver qué les parece si ponemos un seminario, quién estaría a cargo de ese seminario, de qué manera se lo piensan, cómo se les ocurre, en qué momento de la carrera, qué tipo de géneros trabajar. Pero es cierto lo que vos decís, Silvana, que hay como una preocupación cuando uno lee, qué es lo que no nos puede pasar. También ellos aprenden, ¿sí? Que lo que escriben, ese borrador que escriben, no puede ser inferido por un otro, ¿sí? O sea, pero eso también se aprende, ¿no? A escribir con cabeza de lector. Está demostrado, ¿no? Que los escritores que tienen más experticia escriben con cabeza de escritor y de lector. Tienen en mente al lector potencial, ¿sí? Saben cómo transmitir esa información. Y bueno, pero para llegar a eso hay que trabajar un montón. Pero Pero, la idea era eso tengo de... dos manos levantadas. Sí. Laura, no sé si Laura Robaina, Respeta el orden de las manos. sí, me las anoté por eso. Muy bien. Y después Soledad. Bueno, a ver. Está silenciada, Laurita. Estaba Voy, Malena voy, voy, también que había voy. levantado la mano hoy. Ah, Voy, Malena voy, también. ya levanté. Sí, Dale. yo quería hacer una consulta, pero no sé si es para acá. La consulto por las dudas. Eh, Como bien habían dicho, el trabajo final se fue como cambiando un poco el tema de cuando era en grupo, el marco teórico, después la parte más individual. Eso fue cambiando. Y ahora me generaron como algunas dudas porque en esto de la corrección, si un trabajo ya fue entregado y fue aprobado y el resto no, si ese trabajo tiene que volver o ya está aprobado y ya está. O sea, ¿quién da como esa última voz, por así decirlo? Porque en un Bueno, tiempo fue una forma y ahora eso cambió, creo, ¿no? bueno, eso que preguntás es súper interesante. Fíjate vos que hay tantas patas de esto, porque en realidad
está buenísima tu pregunta, Malena, a ver cómo nos organizamos para responderte. En realidad se logró hacer como un camino en el que la compañera que nos ayuda a gestionar esto, ¿no? Que tiene a cargo el mail en el que el estudiante envía el trabajo, ¿no? Llega el trabajo, la compañera distribuye y arma el tribunal así, dice, tal equipo trabaja con este trabajo al final de grado. Ahí el tribunal hace sus evaluaciones, sus correcciones, se reúne, discute y se supone que tiene que hacerle la devolución al estudiante. Si la devolución va sin correcciones, porque vos le puedes hacer una devolución en la que diga, está aprobado, está muy bien, em, y bueno, y sugerí, si no sé cómo es tú, pero si quisieras mejorar, no sé qué tal cosa, le puedes sugerir, pero vos se lo das por aprobado. O sea, el tribunal le da por aprobado el trabajo. Hay casos en los que el tribunal les parece que hay ciertos aspectos a mejorar, a revisar, que sin la mejora de esos aspectos, el trabajo no puede darse por aprobado. Entonces se le tiene que comunicar al estudiante que tiene que revisar, corregir, eh, rever algunas cosas y devolverlo de vuelta al tribunal para que el tribunal diga si se aprueba o no el trabajo. Por otro Sí, lado, pero eso sí es de forma individual, perdón que te, no o es si, sea, si es un, si es de forma colectiva, lo que pasa es que están pasando varias cosas. Por ejemplo, también eso es a revisar, ¿no? Eso es un aspecto que yo supongo que Silvia estará anotando acá, estoy confiando. Por ejemplo, vamos a suponer que hay dos o tres informes de pasantía que fueron elaborados por un equipo y que lo que va a cambiar de ese informe de pasantía es la introducción, que se les pidió que fuera personal, y las conclusiones, ponete, ¿no? Y en el caso de que los estudiantes consideren algún capítulo que sea personal porque quieren incorporar algún análisis de algún tipo. Tal vez esos tres IP fueron entregados a tres tribunales diferentes y los tres tribunales entienden cosas distintas. Entonces no se sabe, porque no está dicho, si entre los tres tribunales tienen que acordar algo o si los tres trabajos deberían ser corregidos por el mismo tribunal. Eso no fue pensado. ¿Por qué? Porque como dijo Silvia, esto empezó a andar y miren esto, anduvo, se largó, y bueno, todos, cada uno de nuestro rol, empezamos a hacer lo que pudimos, ¿no? Los estudiantes hicieron un montón, y no es que esté con la camiseta puesta desde un lugar, pero en realidad he visto particularmente eh, el trabajo que han hecho estudiantes, por lo menos en el Hospital de Clínicas, que es donde más o menos ando metida ahí, y, y lo que han sido las pasantías, los internados, el internado que llevan adelante Paula y Florencia, y veo como las horas que meten, las cosas que hacen, cómo se desenvuelven, cómo participan de las instancias del pase de médico, yo qué sé qué. Entonces, no sé a qué iba, perdí el hilo porque no sé si No, acá, si es la hora. Sí, no, sí, la hora capaz, pero en realidad la evolución que ellos han tenido desde la práctica preprofesional ha sido mucha. Creo sí, que plasmar en un papel, en forma acotada, toda esa vivencia no es fácil. Nosotros insistimos mucho en que como eran todos la misma pasantía, todos tenían que tener un mismo marco teórico y un mismo grupo. Sí pasa que algunos está aprobado, otros no. ¿Qué va a pasar con esto? No sabemos. Nosotros vamos haciendo como caminos y bueno, y si no los hacemos, no podemos. Ahora con el diario del lunes decimos, bueno, capaz que ese marco teórico lo tendría que haber corregido solo un tribunal. Capaz claro, que hubiera tenido sí, que sí. A interactuar entre ver, varios. claro, Con el sí, diario del eso mismo, lunes sí. es Lo que mucho, pasa es que también las piensen críticas que, están. claro, pero además piensen que esos lineamientos estaban disponibles para leer. Entonces, yo qué sé, hace rato, desde el año pasado, entonces capaz que o sea, lo que no se dio porque no se pudo dar fue esta instancia de discusión antes de que se largara la corrección. O sea, porque tendríamos que Claro. habernos puesto de acuerdo antes de que se largara la corrección. ¿Por qué? Porque de vuelta, ahí ya me acuerdo lo que quería decir. Si yo me pongo en el lugar del estudiante, ¿no? A todos nos pasó que nos queremos recibir, ¿no? Y es cierto que, o sea, no quiere decir que uno dé por aprobado cualquier cosa. Yo no digo eso, no estoy diciendo eso. Espero que no se No, no, malinterprete. para nada.
Pero también tiene que ver, también tenemos que pensar cómo facilitar la comunicación, no sé, esto que decía Malena, lo que decís vos, ¿no? Cómo incorporar esta información. Si se nos pasó, por ejemplo, en el formulario que mandamos, por favor díganlo en el formulario de Google, ¿no? Tienen que incorporar en el documento que si hay tribunales conformados para la corrección de 3 IP que comparten el marco teórico, yo que sé, no sé cuánto, esos tribunales tienen que ponerse de acuerdo o haber una instancia de... Eso se nos repasó, o sea, no Sí, lo se nos, dijimos. se nos pasó mal y bueno, está. Ahora estamos en otra instancia. Ahora lo que está ¿Puedo hacer una aprobado, está pregunta? aprobado. Tengo una duda yo. Sí. Sí, sí, Soy, Lore. soy Lore. No me queda del todo claro por qué tienen que compartir el mismo marco teórico si son 3 trabajos individuales separados, por más que la temática sea la misma. Porque hay distintas formas de escribir, distintos puntos de vista, distintos tutores de monografía. Uno puede tener un tutor, Sí, otro, y cada uno lo puede encarar con una visión distinta. sí, Entonces, sí. a mí me No, es que parece que por más que, o sea, como cada uno entrega individualmente, que la monografía debería de ser 100% individual, por más que haya compartido la pasantía con 3, 4 compañeros más, porque esto es lo que después da lugar a, pero ¿por qué mi compañera aprobó la monografía y yo no? Esto da sí, lugar. es que en realidad la habíamos puesto como optativo, que no era obligatorio, no tienen por qué hacerlo conjunto, o sea, era una posibilidad. Empezar, ni siquiera sé si te ha dicho eso, no tengo los lineamientos en mi cabeza. Creo que como decía Silvia hoy, se armaron esos lineamientos el año pasado o el anterior. Y sobre la marcha ellos iban preguntando, que estaban trabajando de forma conjunta y no en todas las pasantías, en algunas pasantías, entonces fueron preguntando y fue lo que se les respondió. Pero por eso, no queremos que pase más, o sea, que esto, bueno, alguien dijo, no dijo, o Yo, eso no está dicho, no está explicado, esto puede ser. La idea es recoger, que ustedes nos digan, ¿no? O sea, esto que estás diciendo vos, Lore, bueno, para mí el marco teórico de cada trabajo tiene que ser individual. Entonces, eso está dicho y bueno, se va a poner, se va a tomar en Pará, cuenta. Tengo otros vale. ejemplos también, porque corregí hace poquito una monografía así de una pasantía y me pasó que si le saco el marco teórico, me quedaban 5 hojas nomás de contenido, muy pobre. Entonces, ¿qué objetivo tiene hacer una monografía de 50 hojas donde 40 son la historia del Peep Show y del audiograma y de la historia del Pereira Rosell, cuando después de contenido y análisis me quedan 4 hojas, de verdad, como muy pobres? Es como que yo pregunto, ¿ese es el objetivo de un informe de pasantía? Es como que no le encuentro el objetivo. Redactar todo eso que llena hojas al pedo, porque después de análisis, cuando hay tan poco y de conclusiones tan poco, incluso parece que hasta la experiencia del pasante fue pobre, cuando en realidad sabes que no es así, porque está. Yo sé que la experiencia del pasante fue mucho más rica de lo que se refleja después en ese trabajo. Sí, sí, claro, lo que pasa es que ese informe de pasantía sale en el marco de esto, o sea, todos los informes de pasantías que corrigieron ustedes, todos salen en el marco de producciones de gente que hizo lo que pudo, o sea, yo qué sé, podría haber hecho el análisis mejor y sí, podría haber armado un capítulo o no capítulos, o mayores análisis, mayores conclusiones, sí, pero es un género que se está... o sea, ni siquiera hay antecedentes de informes de pasantía acá. O sea, son los primeros informes, o no, Silvi, ¿hay informes de pasantía ya hechos? O No, no hay sea, más. sí, podría haber hecho más análisis, sí, Luca, para podría. que vamos a darle la palabra a Laura y a Soledad, que tenían la mano Dale. levantada antes de Lore. Sí, ¿voy yo? Sí, dale, Sí, no sé, no sé qué. sí, Laura y después Soledad No, y a después. ver, yo tuve la suerte de ser tutora de uno de los estudiantes de los que se está cuestionando ahora, de los que se está hablando sobre los trabajos finales de grado en este momento. Viví la pasantía con él, sé lo que implicó, sé lo que fue sostener el servicio y sé lo que fue la responsabilidad y el compromiso que tuvo tanto él
como los otros compañeros que compartieron esos trabajos, esas pasantías. Las reuniones cada 15 días, el estar a las 7 de la mañana, el estudiante tratando de ver a su paciente y si la familia no estaba, volver a las pocas horas, sin importar si tenía que dejar otras cosas de por medio para poder concurrir y hacer el seguimiento y estar presente con la familia y poder hacer este sostén también, porque no era solamente para presentar un trabajo final de grado. Se cuestionó en su momento, así lo sentí yo y lo sintió otra de las compañeras, que corregimos uno de estos trabajos de pasantía. Se cuestionó la forma en que nosotros dimos por aprobado, eso fue lo que nosotros sentimos, tal vez si no fue así, perfecto, pero lo sentimos así. Nosotros dimos por aprobado uno de los trabajos final de grado porque valoramos en sí misma la pasantía, la evolución que tuvo esa estudiante en todo ese recorrido que hizo y cómo pudo sostener el servicio y sostener lo que implicó el estar con los pacientes y con sus familias y con el equipo interdisciplinario que estaba en el entorno de esos niños. Entonces, consideramos eh, que era importante valorar, tal vez, como decía Lucía, no estaba eso estipulado, no había algo en común, como para decir, en las pasantías, en los trabajos finales de grado de pasantía, se valoran determinadas cosas. Pero sí, nosotros, yo viviendo la experiencia de esa pasantía con uno de los estudiantes a los cuales que tuve que tutorear, cuando me tocó estar en el tribunal de corrección de otro de los estudiantes, consideré que era la forma de corregir y de dar el ok. Porque no es lo mismo estar escribiendo un trabajo final de grado o una monografía atrás de una computadora en tu casa que estar haciendo todas estas horas y esto que nosotros pudimos compartir con los estudiantes cada 15 días en un Zoom. Entonces, lamento si la situación se dio así, pero nuestra forma de corregir fue de acuerdo a lo que consideramos que había que valorar. Era eso nomás, sí. Gracias. Gracias. Soledad. Hola, buenas noches. Bueno, yo un poquito lo que quería comentar, capaz que me voy un segundo de tema en relación a esto, porque también yo estoy corrigiendo un informe de pasantía, pero primero valoro esta instancia de poder reunirnos todos y tener esta clase preciosa de tuya, Lucía, ¿no? Porque a mí me ha tocado más veces corregir que tutorear. En realidad he sido cotutora, pero llevar adelante yo como tutora un trabajo final acompañando a un estudiante no me ha tocado hasta el momento. Sí, para corregir, y a mí se me presenta una gran dificultad al momento de corregir porque siento que no tengo las herramientas suficientes, más allá del conocimiento, o sea, del conocimiento técnico que tengo del tema que me toca corregir, pero bueno, justamente como con qué criterios tener en cuenta para corregir un trabajo, porque bueno, mi formación es, o sea, yo soy docente porque soy fonoaudióloga, no tengo la formación pedagógica de enseñar y de corregir y la metodología de la enseñanza, y bueno, y creo que en la mayoría del grupo docente de acá, somos así, por algo somos docentes y no somos profesores egresados del IPA o de otra institución donde tenemos herramientas pedagógicas. Entonces a mí se me genera por un lado, una gran responsabilidad al momento de corregir un trabajo final, ya sea por las herramientas con las que cuento para corregir, y porque estoy aprobando algo que habilita a una persona a finalizar, ¿no?, su carrera. Entonces es como bien complejo y me cuesta mucho desde dónde posicionarme. Bueno, corrijo lo metodológico, corrijo las cuestiones más de organización y de sintaxis y de contenido. Entonces, por un lado, esto que vos planteabas de los distintos niveles, Lucía, de organización del trabajo me aclaró un montón. Y nada, y así como está bueno esto de reunirnos para ver
criterios para unificar criterios en relación a cómo organizar los trabajos y demás, como que siento necesario transmitir que como docente necesito también herramientas para corregir, ¿no? Una cosa es, creo que es tener herramientas para tutorear un trabajo, y también me parece que es necesario ver, o capaz que ya existe y podemos hacerlo en alguna otra facultad, pero si existen herramientas como cursos, alguna formación para saber cómo corregir un trabajo, ¿no? De cuestiones, entiendo que va a haber cuestiones de especificidad de la carrera, pero sí de qué aspectos tener en cuenta. Creo que eso podría llegar a como a unificar también, así como se unifican criterios de presentación de trabajos, unificar criterios de corrección, y que no quede a lo subjetivo y a lo que a mí me parece que queda mejor, o que es mejor o peor escritura. Perdón, porque con la No, hora me no, hice no, al eterno el contrario. comentario. Sole, está Capaz buenísimo lo que que decís, yo te agradezco un sí. montón, porque fuiste vos muy clara. No, Sí, la idea es también hacer una tenemos rúbrica para esto, que es Ahí va. muchos de los las, te- materiales que estamos recabando, es para poder lograr hacer una rúbrica de corrección. Claro. esa que pide Sole, que es que tenga en cuenta los aspectos, por ejemplo, tenemos dos ya armadas en formato borrador. Mm, Bien. Eh, Porque Y mira, que creo, hay dos rúbricas. Una que fue generosamente donada por una docente de español que es divina, que se llama Yamila Montenegro. Esa rúbrica en realidad es como que tiene como diferentes niveles a valorar en un texto. O sea, el foco está puesto en el texto que uno lee eh, en base a consignas, o sea, está un poquito levemente adaptada a cómo sería para un trabajo final de grado, o sea, sobre la base de lo que Yamila organizó en la información. Y la otra rúbrica es un documento que hicimos con mi coordinadora de mi otro trabajo, que pone el foco en el proceso de elaboración y de escritura de un TFG, y tiene en cuenta esto que vos decís, ¿no? Bueno, el contacto del estudiante con la fuente bibliográfica, los aspectos metodológicos, que está como pensada como para valorar el proceso de elaboración, o sea, que capaz que la mira está más puesta en cómo mira el docente tutor ese proceso, pero que puede guiarte también en la corrección. De momento, esas son las dos rúbricas borradores que tenemos, que todavía no las hemos compartido. ¿Por qué? Porque necesitamos armar estos documentos y también la rúbrica de evaluación de la pasantía. Entonces, como no queríamos marear con tanta cosa, pero sí estamos en el camino de claro. aunar criterios también para corregir y generar la mayor cantidad de herramientas posible, porque es muy cierto lo que vos decís. O sea, y entiendo la responsabilidad también que te genera. Bueno. mm, no, Lore, y a su ahora. vez, Ah, perdón. último, que Sí. también como que creo que eso ayudaría o evitaría esto que sucede de repente, como lo que comentaba Laura, que, por ejemplo, yo que estoy corrigiendo un informe de pasantía en la cual no presencié como el proceso que hicieron los estudiantes, mi mirada y mi corrección, que era como a ciegas en definitiva, porque yo no sabía como el proceso, va a ser bien distinto a mi criterio al de repente el que tuvo Laura, que sí acompañó, no está corrigiendo a su propio estudiante, pero sí acompañó a uno de los estudiantes, y su visión de la pasantía y del trabajo final es bien distinta a la mía. No quiere Claro. decir que una esté mejor o peor, pero sí, de repente ella pudo ver ese proceso y le destacó ese valor en el trabajo, y yo que me cayó esa monografía y la leí y mandé correcciones, no contaba quizá con ese bagaje previo de conocer cómo había sido el proceso. Pero bueno, nada, eso, valoro pila Per- estas instancias, me parece que nos ayuda también a crecer como carrera. Así que gracias, las voy a seguir escuchando ahí. Lore, Perdón, ¿puedo decir una cosita? Ah, sí, estaba dale. Lore. Sí, No, sí, yo un No, poco también, un poco también hablando así de los. A mí me ha tocado muchas veces tutorial y corregir monografías, ¿viste? Informes de pasantía todavía no. Recién están elaborando los de primera, la pasantía está de audio, están elaborándolo. A mí lo que me parece que también un poco unido a lo de Laura y lo que decía Lorena también para mí el informe final de pasantía tiene que ser algo en cuanto a lo que fue la experiencia y los datos.
concretos de las evaluaciones que se hicieron, la cantidad de personas que se evaluaron, bueno, o si fuese el lenguaje, por ejemplo, no sé, porque me parece que acá el peso es haber hecho eso durante meses, ¿me entendés? Eso ya tiene un valor, o sea, el trabajo, el informe de pasantía para mí no puede tener tanto marco teórico, porque a mí me Bueno, pasa pero lo eso, mismo ahora, nos mandaron, Lore, ¿no? No eso sé, tiene que, pero eso tienen que decirlo en el ya decime, formulario. claro, claro, claro. Si ustedes completan el formulario, para nosotros va a ser, Va a ser de ayuda, está. claro, Claro, o porque sea, ahora se me están ocurriendo, necesitamos, viste, algunas cosas que vos decís, está, ¿en qué? Porque, por ejemplo, una monografía sí es distinto, porque el estudiante, por ejemplo, estuvo en su casa buscando material, trabajando, son horas de trabajo, tiene que tener como otra formalidad, me parece a mí, no sé, otra. sí, Pero de repente el informe final de pasantía, unido un poco a lo que decía Laura, no sé, te digo en voz alta ahora porque tengo que corregir, todavía no lo biché mucho, pero sé que tiene marco teórico, todo del oído, todo. Yo la verdad que ya estoy podrida de leer cosas del oído, o sea, no puedo leer más nada del oído, imagínate. Entonces es como que mirás solo la experiencia, ¿viste? O sea, seguro, pero mirás, eso lo tienen que decir en el formulario. Ustedes ahí entiendan va, también una cosa. está, Por ejemplo, yo quiero decir una cosa nomás, si es que estamos hablando de la misma persona, del mismo informe de pasantía, por ejemplo, que hoy Lore comentó, que yo no, yo fui la tutora de ese trabajo final de grado, de ese informe de pasantía, yo no fui la docente referente de la pasantía de esta persona, pero sí entiendo que esas 40 páginas que hizo, que no sé si fueron 40 de marco teórico, que eran más, porque en realidad era mucho más extenso, ella logró acortarlo, eh, responden o al menos así yo lo vi, entiendo que capaz y comparto con ustedes que el informe de pasantía tiene que tener un peso enorme en el análisis de datos y en el despliegue de las actividades y en el análisis, estoy totalmente de acuerdo, pero en este caso puntual me parece que la persona estaba totalmente apasionada por lo que estaba haciendo, era una persona que había hecho cursos de formación durante la pasantía para tener como mayor solvencia, estudió un montón y quería como mostrar que ese colchón teórico había amortiguado de alguna manera su trayectoria durante la pasantía. Creo que ese fue la finalidad que tenía o el exceso, el pecado que cometió con el exceso fue ese, o sea, amortiguar teóricamente todo lo que ella había querido formarse para poder llevar adelante la pasantía con dignidad. Y yo ahí lo valoro un montón. O sea, entiendo que el informe de pasantía tal vez no haya quedado eh, con el foco que tendría que tener, pero con la salvedad que hacía Silvia hoy, que esta camada de estudiantes hicieron lo que pudieron y también abriendo el paraguas a decirles que nosotros como tutores y como correctores de los trabajos, tampoco tuvimos esta instancia, o sea, estamos todos desprotegidos, los docentes tutores, los docentes referentes de las pasantías y los estudiantes que hicieron la pasantía y el informe de de IP. ¿Por qué? Porque no tuvimos estas instancias de acuerdo o verticalazo, ¿no? Porque podría haber venido un documento que fuera ta. O sea, esto se hace así, pero no hubo nada de eso. Entonces, estamos todos. claro, por eso está bueno, sí, tener criterio, ya les digo, porque capaz que, no sé, se me ocurre, en un informe de pasantía, no sé, el marco teórico tiene que ser no sé, viste, tantas palabras, viste, como se usa a veces en las cosas, que a Sí. veces uno tiene como los caracteres, viste, cuando hace Contados. un resumen de algo, viste, que no puede sobrepasar tanta cantidad de palabras. No Sí. sé, capaz que está Sí, bueno sí, hacerlo así, como más obvio, dinámico, que pero tiene que con tenerlo. reglas, Claro, claro, pero todo eso, por eso hay que ustedes tienen, hacerlo, está, sí, El informe. hay un borrador está, de lineamientos que fue con lo que esta gente intentó hacer lo que claro, pudo. O sea, exacto. No, es bárbaro, imagínate, bárbaro, claro, hay y que, después, hay que hacer. ustedes entonces ahora tienen 3 formularios de Google para poder completar y entonces a nosotras nos va a venir de gran ayuda para hacer ese relevamiento y esa sistematización de los datos y haremos documentos borradores que pasarán de vuelta a ustedes para que los lean, los corrijan y después salgan las versiones Claro. finales para poder. Le damos la palabra que tenía Silvana, creo que habías levantado la mano, Ay, perdón. no Bueno, la veo. Perdón, Lore. Hay como 4 manos levantadas a esta Sí, altura, no Sí, sé. Silvana, Paula, lo pongo en el formulario, tranqui, dale, lo pongo en el gracias. formulario. Ay, Dale, qué Paula, linda, Silvana, gracias. 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 Paula,
Hola, ¿qué tal? Primero agradecer un montón todo este trabajo que vienen haciendo, un trabajo de hormiga de años, que nos están como que simplificando las cosas para que ahora pongamos, digamos, el último pienso para poder completarlo. Por otro lado, estoy de acuerdo con cosas que dijeron, que después igual las voy a poner en el formulario, pero la gran duda mía es qué hacemos. Estamos en la marcha, ya se fueron entregadas las monografías, ya empezamos a corregir en distintos subgrupos, digamos, los que teníamos que corregir, y ya están apareciendo esos problemas de que las estudiantes nos vienen a decir, bueno, pero la otra se lo aceptaron así. Entonces no sé cómo lo podemos resolver en la práctica lo que nos está pasando ahora. Perfecto, Paula. Ya, No sé lo si... tomamos. Sí, no, yo creo que esto ya empezamos a andar y creo que bueno, que los trabajos que fueron corregidos serán recibidos con las correcciones y lo iremos valorando. Me parece que todos acá lo que queremos es lo mejor para entregar trabajos de calidad, pero me parece que bueno, que hoy no había toda esta información. Creo que ahora seguiremos andando y esperemos las correcciones y a partir de eso, en forma individual, irlo trabajando y tal vez lo vamos trabajando con poder interactuar tal vez con los tutores para entender también la evolución del estudiante, el compromiso y poder valorar este otro tipo de cosas que se pueden valorar en las pasantías y no tanto en los trabajos de elaboración bibliográfica. Entonces me parece que podemos hacer como un mix y estos van a salir como salgan, y van a recibir las correcciones de los estudiantes, las correcciones que ustedes le dieron. Por eso nosotros también esperamos a que todos tuvieran la devolución para no dar un verticalazo ni querer torcer a los tribunales, porque si no, no hubiéramos mandado a corregir. ¿Tá? Entonces, valorar con el tribunal. Sí, le digo que si hay dudas o nos preguntan a Lu, a mí o a los tutores directamente, como para poder interactuar y tener realmente una validez, ¿no? Una cosa que sí aprovecho a pedirle a todos los que están es todo lo que necesitamos y que la idea es que Florencia la vaya recabando la información de las sesiones dadas en la pasantía. Entonces, si alguno tiene, creo que Natalia se tuvo que ir, que tiene pasantía, pero allá hay un informe estadístico para poder entregar números, porque ustedes saben que nosotros tenemos que entregar informes de la unidad académica y dentro de esos informes es fundamental los números y de hecho hay el informe 2024 de la unidad académica, son solo números. Entonces, a nosotros nos va a levantar muchísimo las sesiones, las pasantías de los estudiantes. Florencia va a recabar toda la información estadística de las cosas que se han hecho. Pero bueno, ir como valorando, yo les digo de interactuar con los tutores para poder que el estudiante se vaya con una sensación agradable porque tampoco está bueno decirle, mirá, tuve una reunión, te aprobamos el trabajo. No, eso no es la idea. Recibo las correcciones, interactúo con el tutor y después puedan tener como una instancia de todo lo que valió la pena hacer. Creo que va por ese lado. No sé si me quedó alguna mano levantada. Flor. No, yo lo pongo en el informe, en el formulario, como dijo Silvana. Así no la hacemos más larga. Sí, porque hace un montón. Yo, Bueno, mientras ya piensan estaría. alguna pregunta, agradezco muchísimo todos los que han participado y a Lucía y a mucha gente, porque no voy a nombrar a todos porque siempre me voy a olvidar de alguien, pero en esto que empezaron como pequeñas ideas y pantallazos como para poder hacer
otras cosas y seguir creciendo y seguir evolucionando en la disciplina. Yo sé que muchísima gente está sosteniendo esto. Agradezco muchísimo a todos los tribunales que se tomaron el Ujú. trabajo de leer Sí. en forma bien, a Minuciosa. conciencia, Sí. minuciosa, porque el que tenga muchas correcciones quiere decir que lo leyeron, que se tomaron Ujú. en serio esto. Entonces, primero que nada eso, este, agradecer esta instancia, que bueno, que sabemos que esto es hora familia que uno está sacando, pero creíamos que era importante poder compartirlo, y bueno, y entre todos es que vamos a hacer este crecimiento, y yo estoy segurísima que van a salir cosas muy buenas. Con el diario del lunes mucho más fáciles las conclusiones, pero creo que a partir de ahora vamos a poder, seguir haciendo con el aporte de todos. Me parece que va a ser más fácil, y también necesitamos facilitarnos a nosotros las correcciones, y eso también está en juego. Pero bueno, nada más que muchísimas gracias. La hora que es, y somos más del 50% de docentes conectados, así que, de mi lado, decirles muchísimas gracias. Para Silvi, Lucía, ¿dónde sí. queda el enlace? Porque así, Ahora viste que no tienes que hacer acta. O sea, después vos escribís en el grupo que dejás el enlace donde lo dejás y hay que compartir la presentación. Así tienen Ahora ahí los está. formularios para. Yo la capaz que la comparto en el grupo de docentes, Dale, el perfecto. enlace como para que puedan ir a verlo. Ahora esto se va a grabar, cuando apago, graba. Las dos cosas, el enlace para la clase grabada y el enlace para la presentación. Está, está, dale. Si querés, yo El, te lo paso y vos lo el reenvías ahí. enlace para la participación, capaz que lo pones vos, y los Sí, formularios sí, yo lo también. pongo. Dale, dale. Está, dale. Bueno, muchas gracias. Que descansen. Hasta pronto. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Bueno, chao, chao. Gracias, chau, Nos chau. vemos.